Hola, muchas gracias por tu interés en mis videos. Esto es SEO en español, el canal donde podrás informarte sobre las buenas prácticas y recibir noticias sobre el mundo del SEO. Creando nuevo contenido para artículos o páginas web completas e informativas, a veces nos vamos a ver en la necesidad de remover alguna URL, ya sea porque la información ya no es relevante o queremos simplemente que no aparezca más esa información, o incluso si es un tema más delicado que incluye un tema legal o un tema urgente, es necesario agilizar este proceso de remover las URL. Para cada caso, Google detalla esta información y nos indica cómo usar de manera correcta las herramientas para que podamos ser capaces de remover las URL, las páginas o incluso archivos multimedia como imágenes o videos. Para el caso de las páginas alojadas en tu sitio, hay a disposición una herramienta de Google Search Console en la cual puedes hacer la solicitud para remover una URL de manera temporal en las búsquedas, el cual dura 6 meses y luego de ese tiempo volverá a aparecer nuevamente en los resultados de búsqueda, ya que el proceso de eliminarlas completamente es otro, el cual vamos a ver mucho más adelante. Antes de seguir más a fondo con el tema, veamos cuáles son los casos en los que puedes usar esta herramienta. Si quieres bloquear temporalmente una URL de tu sitio para que no aparezca en los resultados de búsqueda de Google, si también tienes que retirar rápidamente de la búsqueda de Google una imagen o un video o una página web de tu propiedad en Google Search Console. Si has retirado contenido sensible de una página y quieres que Google refleje el cambio en los resultados de búsqueda más rápido. También hay casos en los que no debemos usar esta herramienta. Por ejemplo, en el caso de que queramos bloquear páginas que no son de nuestra propiedad, para retirar de forma permanente las URLs de las búsquedas o para retirar contenido en general de Internet, ya que esto es otra herramienta que es muy diferente a esta. Algo importante a destacar es que para hacer este proceso debemos ser los dueños y propietarios de las páginas web, o al menos tener acceso administrativo al Google Search Console para poder administrarlo. Para hacer uso de esta herramienta es importante que tengamos el acceso a Google Search Console y tengamos la propiedad de dominio verificada. Para ello, nos vamos a desplazar hasta la opción de retirada de URL y se nos va a desplegar esta ventana que es bastante intuitiva y es muy sencilla, en la cual nos presenta el botón para hacer la solicitud de las URL. En ella podemos colocar la URL de la página de la cual queremos excluir de los resultados de búsqueda. Recuerden que este proceso es solamente por 6 meses máximo. Esta no es la misma herramienta para retirarlo de manera definitiva. Es importante que solo coloquen el URL de la página que quieren eliminar, porque si colocan la opción de retirar todas las URLs que tengan este prefijo, quizás vayas a tener inconvenientes en cómo se está mostrando tu página web completa. Una vez utilizada esta herramienta y ya hayas enviado tu URL para que sea removida temporalmente, debes considerar lo siguiente. Debes recordar que el tiempo son solo 6 meses en los que la va a excluir de las búsquedas. Luego de ese tiempo, Google las va a seguir mostrando en los resultados de búsqueda. También cuando bloqueas una URL, Google no la va a mostrar en los resultados, pero sí va a seguir siendo accesible para los robots rastreadores. En el caso de que no quieras que esto sea así, tienes que configurar el archivo robots.txt o colocarle a la página la etiqueta de no index. También, si Google no puede acceder a esta URL porque devuelve un error 400 o 500, va a considerar que la página ya no existe y va a dar por terminado el bloqueo. Ahora veamos cuál es el método para eliminar completamente de las búsquedas una página o un contenido. Entre la documentación nos dice que podemos hacer uso de la etiqueta noindex o colocarle una contraseña a la página. Pero este primer método de colocar la etiqueta noindex no siempre es eficaz, por lo que Google nos recomienda que hagamos de que esta página devuelva un código 402 o 404, indicándole a los rastreadores de que no está disponible o no fue encontrada. La otra manera para eliminar lo que serían contenidos como imágenes o videos es simplemente eliminarlo de los servidores para que ya no sea más accesible y demostrar de que ese contenido ya no existe. Recuerda no utilizar el archivo robots.txt, ya que esto no es para excluir páginas de los buscadores. Para el caso que queramos cancelar una solicitud porque ya arreglamos el problema o nos dimos cuenta que la URL no debe ser excluida, simplemente tenemos que acceder a Google Search Console e ir nuevamente a la opción de retirada de URL. Una vez dentro vamos a poder ver todas las solicitudes que ya enviamos. En este caso solamente tengo una solicitud de prueba y podemos ver que tenemos la información.
qué tipo de solicitud fue la que solicitamos, cuándo fue solicitada y en el estado en el que se encuentra. Nosotros podemos cancelar cualquier solicitud, no importa el estado en el que se encuentre. En este caso, si queremos cancelarla, nos dirigimos a las opciones de esta solicitud y simplemente le damos a la opción de cancelar solicitud. Una vez cancelada la solicitud, hay que esperar que Google Search Console la procese para que vuelva a aparecer nuevamente en los resultados de búsqueda. Hay maneras más avanzadas de realizar este proceso, mediante los archivos de robots.txt, de archivos de configuración de servidores, incluso mediante las tarjetas enriquecidas, en las cuales le podemos decir cuál es el vencimiento de esa página o el vencimiento de ese archivo en específico. Pero estos métodos que te expliqué también son aceptados por Google y es una de las maneras más sencillas de hacerlo. Recuerda que mi meta es hacerlo más fácil para ti. Si esta información te resultó útil e importante, puedes compartirla, dejar un me gusta y suscribirte.